Noticias positivas. Nuestro invitado de hoy es el crítico y teórico de cine, pero además escritor, Ángel Fareta. Bienvenido, Ángel. Probablemente algunos de nuestros oyentes lo conozcan porque, bueno, lo han seguido por ahí en sus críticas y en su obra. Pero a mí me gusta esta novela, acaba de salir, ¿no es cierto, Ángel? Bienvenido. Sí, buenos días. Gracias. Sí, acaba de salir hace un mes. Perfecto. Viajeros que huyen. Ya decíamos que hay, esperen que yo siempre lo busco porque no quiero citar bien, en la página 257 está la cita de la letra de Alfredo Lepera que dice: pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Esta novela, Ángel, tiene mucho interés para los argentinos porque está situada en una década muy especial, ¿no es cierto? Sí, se desarrolla entre 1963 y 1973. Yo creo, supongo que muchos me seguirán en esto, sobre todo gente de mi edad, un poco más, un poco menos, que fue una década prodigiosa, para bien y para mal. Claro. Creo que fue la década donde la cultura argentina, el ser argentino, la Argentina, llegó a una suerte de ápice, ¿no? Y de ahí empezó lamentablemente a declinar. Claro, hubo como un estallido cultural desde Buenos Aires al resto del país, pero también al resto de América Latina, que fue el famoso Instituto Di Tella, porque ahí aparece de soslayo, ¿no? Pero los personajes de esta novela participan. Sí, claro, desde luego. Por cierto, hice el eje en una agencia de publicidad, porque también uno de los temas donde culturalmente era muy fuerte la Argentina era la publicidad. Era como una suerte de foco de atracción, ¿no? De gente que también escribían poesía o se dedicaban al cine y todo ese tipo de cosas. Yo creo que aún superficialmente, aún en lo frívolo, la cultura argentina en ese momento llegó a una verdadera cima. Es cierto, y justamente por eso de la superficie es que es interesante también para Noticias Positivas, que tratamos siempre de ir un poco más allá de esa superficie, ver por qué tomás entre el 63 y el 73 a este grupo de amigos y de gente que trabaja. ¿Qué características tienen para vos, contemplándolo con una perspectiva histórica? Empezaría diciendo que, o sea, todos mis personajes tienen apellidos italianos y judíos. O son los descendientes de primera o segunda generación de lo que podríamos llamar, o yo llamo en todo caso, la segunda ola de inmigración europea. La primera obviamente fue la española, la primera española vasca. Acá estamos todas, ¿no es cierto, Andrea? Para decir que Méndez, Brandam. Exacto, Brandam no tenemos muy claro dónde viene, bueno, no pero importa, Méndez pero sí. lo vamos a dejar ahí. Y entonces la segunda ola de inmigración europea que hizo de este país, al menos en un momento, un país europeo de alguna manera, un país europeo transatlántico, fue precisamente la inmigración italiana y en gran parte la inmigración judía, ¿no? Que con sus características muy especiales le dio mundanidad, ¿no? O sea, la Argentina llegó a ser ya lo venía haciendo, ¿no? Lo venía haciendo ya de la generación del 80. Pero en los años 60 la Argentina llegó al ápice de lo que es la única ciudad o la única cultura moderna o de la modernidad, que no es exactamente lo mismo, de todo el mundo iberoamericano. No digo latinoamericano, iberoamericano. Y ahí llegó como una suerte de cima. Y lamentablemente cuando se llega a la cima, generalmente, ¿no? Uno tiene que bajar. Después. O se marea. O se marea, muy bien. Ahora, vos en una conversación previa que tuvimos, porque este tema, digamos, hay que prepararlo para que Noticias Positivas lo pueda abarcar, Ángel me decía que él lo que quiso mostrar es una parte de la sociedad argentina, la gran parte, la mayoría de la sociedad argentina, que estaba como entre dos polos, ¿no? Exactamente. Creo que no se escribió, al menos que sepa, la historia de la generación del 60, o sea, la gente que era veinteañera o treintañera en los años 60 hasta ese estallido que fue el 73, de la gente
que estaba en el lugar intermedio, porque al fin y al cabo después toda la masacre que vino, todo el desastre que vino, era el 5% de la población matándose contra el otro 5%. Entonces quise escribir sobre la historia simbólica, ¿no? La historia épica del otro 90%. Que parece que ese otro 90% que creo que no había tenido voz. ¿No? No había tenido voz. Y generalmente las novelas o cosas que se escribían en esa época tenían un condimento faccioso. O sea, ya venían con una suerte de toma de posición de antemano, ¿no? De uno u otro lado. De uno u otro lado, y curiosamente el 90% quedó sin historia, ¿no? Entonces traté de, a la medida de mis posibilidades y de mi talento, de llenar de cubrir ese espacio. Bueno, yo puedo decir como lectora que en la medida de su talento lo ha logrado muy bien, pero justamente porque hay una mirada muy distanciada de una especie de narrador que conoce todo y que aún en los momentos de enorme tensión que aparecen, porque la realidad se va inmiscuyendo, la realidad, esa paralela que esta gente de alguna manera, estos personajes de alguna manera tan entretenidos en sus propias vidas y en sus propios trabajos, que tienen mucha alegría y tienen mucha cosa de moda, no ven. A pesar de esos momentos de enorme tensión, siempre hay como una prosa clara, sencilla, que te va llevando, Ángel. Fue bien deliberado, obviamente. ¿O no? Sí, absolutamente. Sí. Claro. O sea, si escriben cosas dramáticas, además que la época era agridulce. Entonces no se podía que... también entre tantas cosas que me enseñó Hitchcock, es que no se puede ser horrendo todo el tiempo. Claro. Él decía no se puede matar. Pues si en Psicosis yo hubiera podido matar a una persona cada 5 minutos, pero eso es muy fácil. La vida no es siempre horrible, Claro. y no es siempre graciosa. Ahí está, las noticias positivas. Exactamente. Entonces, desde luego, y además la época era muy divertida. Yo al menos la pasé muy bien. La pasé muy bien y después empecé a desesperar. Pero, y entonces quise crear ese clima, digamos, ¿no? De agridulce que tenía la época. Que era una época muy divertida, con muchas posibilidades, muy grata, muy amplia, con muchos horizontes abiertos, ¿no? Y también con algo que ya empezaba a agrietarse, si puedo usar un neologismo bastante cercano, ¿no? Claro, y tal por vez, eso... Tal vez, perdóname, fue el comienzo de la grieta. En todo Claro, caso, ¿no? claro. Y que precisamente mis personajes no percibían del todo porque se divertían mucho. Pero se divertían, digamos, sanamente, como diría mi madre. Y por eso elegiste el género en particular, ¿no? Porque no elegiste ni hacer un ensayo, ni un libro de memorias, que ahora están como un poco de moda también. Sí, porque si fueran las memorias, naturalmente caería en algún tipo de toma de posición, claro. ¿No es cierto? Y de ensayo creo que se ha escrito demasiado, y todavía es muy cercana a la época para ensayar sobre esto. En cambio, la novela permite esa libertad, que está relacionada con lo mítico, ¿no? Y puede mover las contradicciones. En un ensayo no se puede ser muy contradictorio, ¿no? Creo, al menos los ensayistas y el ensayo que yo hago creo que sí es un ensayo afirmativo. A ver, ¿no? Es que la definición de ensayo por sí misma es la de exposición de una idea donde vos sos amo y señor de esa idea. Exactamente. Entonces, en cambio, en la novela uno puede dudar, dubitar, dar vueltas, volver atrás, hacer como una suerte de sub y baja. Exacto. Y bueno, y para los memoriosos, le diré que se acerquen a esta novela, insisto, Viajeros que huyen, de Ángel Fareta, editado además por una de las mejores editoriales que hay en este momento en la Argentina, que es La Bestia Esquilátera, con un fondo editorial exquisito. Les digo que además hay disimulados de alguna que otra manera, algún momento no tanto, ¿no es cierto, Ángel? Hay picardía de parte de Ángel. Bueno, sí, no sé si llega a ser lo que los franceses llaman un roman à clef, una novela en clave. Pero digamos, algunos personajes de época hay, ¿no? Son reconocibles. Son reconocibles. Y creo que han sido todos, salvo algunos, bien tratados. Bien tratados, y además fueron personajes que si uno logra entender quiénes son, y no importa, fue una parte importante de la historia argentina, ese momento de culminación cultural antes de todo lo que vino después. Y está muy bien, y por eso nosotros traemos hoy a Ángel Fareta con esta obra, porque Noticias Positivas siempre está
en la idea de analizar qué pasó. Nosotros hablamos de cambio climático y decimos cómo mitigar el cambio climático. Y me da la impresión, sin ser demasiado traspoladora, digamos, ¿no? Pasar del cambio climático al ámbito cultural, que también la cultura en la Argentina, ¿verdad, Ángel, necesita su etapa de mitigación porque ha sufrido mucho. Sí, y precisamente en esa década del 60 y comienzo de los 70, hubo un cambio climático también en la Argentina. Pero de clima mental, de clima intelectual, de clima sexual. También. Nos acaba de dar el título. Con la liberación de la mujer. Claro, sí, bueno, la sexualidad cambió mucho. Sí, yo fui claro testigo de alguna manera, ¿no? Yo empecé el colegio secundario en 1966 y hay todo un mundo que comenzó... Con la píldora. Con la píldora, exactamente. Bueno. Algunos nacimos antes de la píldora, pero... Bueno, pero no importa. Cada uno sabe ese punto particular del comienzo. Exactamente, pero es muy interesante y quiero agradecerte muchísimo, Ángel, para mí como espectadora de esta charla entre ustedes dos. Qué lindo que es escuchar hablar a un autor de su obra, ¿no? Sí, te has reído, te has hablado gestualmente mucho, te han brillado los ojos. Es un placer, un privilegio para uno. A mí lo que quiero destacar, que como crítico y teórico, Ángel es de una enorme profundidad, pero justamente los lectores que quieran acercarse a esta novela van a tener un enorme placer en leerla, porque insisto, hay como una cosa de diversión todo el tiempo, inclusive en los momentos de enorme tensión y de enorme desolación que empiezan a asomar hacia el final. Así que, bueno, noticias positivas. Es para un quiero mi libro esto. Exactamente. Es para los oyentes. Este ejemplar no. Después porque que usted lo lee, está dedicado, bueno, vamos a conseguir uno, Le vamos a decir un a la hashtag bestia quiero mi quilátera. libro y los oyentes llaman, no sabe cómo llama, es una gratísima sorpresa eso, quiero mi libro y dicen, quiero mi libro. Bueno. Y al más entusiasma se lleva su libro, así que queda pendiente. Muchísimas gracias, Ángel, por esta lindísima charla. Muy lindo. Está realmente con nosotros Ángel Fareta, crítico literario, acerca de su libro tan interesante que lo tiene Graciela Melgarejo, Viajeros que huyen. Noticias positivas. Periodistas que buscan propuestas y soluciones.